Bueno, muchas gracias por la cordial invitación a participar de este programa tan importante que nos lleva a las raíces, nos lleva a la historia de lo que ha sido el poblamiento del departamento del Caquetá. Hemos venido con varios temas. Recordemos que en el programa anterior estuvimos hablando de la presencia de los franciscanos y los jesuitas y contábamos entre líneas que habían estado en esta región por más de 180 años, hasta que finalmente pues la Santa Sede decidió que era mejor retirar a los religiosos de estas regiones porque su presencia estaba ocasionando una serie de dificultades y conflictos con los pueblos nativos y principalmente con los indígenas. Hoy vamos a hablar de un periodo posterior a la presencia de los franciscanos y vamos a remitirnos un poco a las gestas de la independencia, cuando Simón Bolívar, acompañado de Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, el general Ricaurte, pues estuvieron en sus luchas contra los españoles para lograr la independencia de estas tierras. Fue así que en ese devenir histórico, pues aparece un personaje que hizo protagonismo principalmente el 20 de julio de 1810, y se trata del tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez, quien tiene alguna relación con estas tierras. Recordemos que José Acevedo y Gómez había nacido en una población de Cundinamarca, en Fusagasugá, y él era, digamos, conocido de estas trochas, de estos caminos. Ya el camino para llegar a la selva amazónica, pues se conocía como el Camino Andaquí, que así lo bautizaron los franciscanos, y era precisamente por ese camino que se aventuraban los comerciantes de especias que provenían aquí de la selva amazónica, unas especies que representaban el ají, que representaban la miel, que representaban diferentes aceites de las palmas, que representaban las maderas finas como la canela y el cedro, que representaban las pieles y una serie de semillas y plantas medicinales que eran comercializadas con Europa a través de los españoles. O sea, Acevedo y Gómez, además del tribuno del pueblo, era un comerciante de la capital, de Santa Fe de Bogotá, y en su negocio ubicada donde hoy queda la Casa de la Independencia, donde la historia nos cuenta que sucedió el incidente del florero de Llorente. Allí José Acevedo y Gómez tenía un negocio que le suministraba a los españoles las especies que se producían aquí. Eso nos permite inferir que José Acevedo y Gómez conocía de tiempo atrás la trocha Andaquí y se aventuraba también a negociar con los nativos y los comerciantes los productos que salían de esta zona. Y fue precisamente cuando tuvo un disgusto José Acevedo y Gómez con los españoles, y ese disgusto le ocasionó que le tocó abandonar a Santa Fe de Bogotá. Podríamos decir que José Acevedo y Gómez fue el primer desplazado, para hablar de un término ahora que está de moda, de tantos desplazamientos que hay en el país, de tantos desplazamientos que hay en el Caquetá. Y en 1817, que fue, digamos, la época más dura que tuvo José Acevedo y Gómez por los constantes atropellos, por las amenazas, por las persecuciones, pues le tocó salir de su Santa Fe de Bogotá, huyendo del pacificador Pablo Morillo. Y qué mejor que buscar refugio en aquellos caminos que él conocía como la palma de su mano. Y esos caminos eran los que venían de Santa Fe de Bogotá a Neiva, de Neiva a La Ceja, hoy Acevedo, y de esa ceja a lo que eran los territorios del Gran Caquetá, a poblaciones como Picuntí, como La Bodoquera, que quedaban entre Belén de los Andaquíes y lo que es hoy Florencia, y que antiguamente era el caserío La Perdiz. O sea, Acevedo y Gómez no tuvo otro camino que venir a esa trocha donde lo conocían, donde era comerciante y compraba todas esas especies. Y en ese camino, huyendo del pacificador y los españoles, es que nos cuenta la historia que en una vereda en Belén de los Andaquíes, pues padeciendo enfermedades, diezmado por la fatiga, por el paludismo, pues encontró la muerte el 17 de agosto de 1917. De manera que José Acevedo y Gómez se convierte, diríamos que en la cuota que
el Caquetá le aportó a lo que fue el bicentenario de la independencia, a lo que fueron esas gestas libertadoras. Se presume que en ese camino, entre La Ceja y Belén de los Andaquíes, están los restos de José Acevedo y Gómez. Solo nos queda la lámpara de aceite que lo acompañaba en sus travesías y en sus viajes. Y esa lámpara de aceite inicialmente estuvo en el Consejo de Florencia, y ese Consejo de Florencia, a iniciativa de don Enrique Gutiérrez Obies, que fue concejal, que fue alcalde de Belén de los Andaquíes, propuso una iniciativa para que esa lámpara le fuera entregada al municipio de Belén de los Andaquíes, al igual que el busto que estaba en lo que hoy es la Plaza San Francisco. Realmente cerca de 1940-1948, esa lámpara fue entregada por el Consejo de Florencia al Consejo de Belén de los Andaquíes, y el busto también fue trasladado. Ese busto es lo que adorna hoy el parque principal de Belén de los Andaquíes. De manera que a través de este programa queremos hacerle un reconocimiento a la memoria del tribuno del pueblo José Acevedo y Gómez, que se enfrentó a los españoles y que encontró la muerte huyendo del pacificador Morillo en tierras del Caquetá. Hasta una próxima oportunidad para seguir contándole las historias de nuestra tierra.